Buenas noches. Queremos agradecer la participación de todos ustedes en este primer webinar que estamos organizando. El tema que vamos a hacer ahora es el desarrollo de los pies y miembros inferiores en los niños. Estamos a cargo de médicos especialistas en ortopedia y traumatología infantil y vamos a dar una charla dirigida a los padres, a todos ustedes, para que puedan clarificar todas las dudas que tengan, para que puedan también ver qué cosa hacer cuando vean o se preocupen de que sus hijos tengan alguna deformidad o alteración en los miembros inferiores. La primera charla estará a cargo del doctor Yombrani Rincón Correa. El doctor Yombrani es médico cirujano de la Universidad de Zulia, en Venezuela. Es traumatólogo en ortopedia del Hospital Central de San Cristóbal, en Venezuela, ortopedia infantil en el Hospital Infantil de Caracas, en Venezuela. Ha sido profesor de ortopedia infantil de posgrado de pediatría de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira. Él nos va a hablar ahora del desarrollo de los pies. Los dejo entonces ahora con el doctor Yombrani Rincón. Gracias por la presentación, doctor Farro. Buenas noches, es un honor estar acá compartiendo unos minutos con ustedes acerca de nuestra experiencia y poder, mediante esta información, tratar de salir de algunas dudas y poder orientar acerca de lo que es el crecimiento y desarrollo de los niños en los miembros inferiores, en los pies. El pie normal de un niño tenemos que tener en cuenta que él es sujeto a una serie de modificaciones desde el movimiento del nacimiento hasta que el niño camina, desde que el niño camina hasta que logra una marcha más estable y hasta el final de su crecimiento, para prepararlo a lo que es un pie normal. Existen ciertas diferencias bien importantes por el cual nosotros no podemos confundir lo que está pasando en un niño en su pie y lo que ya tiene un adulto establecido. El pie del adulto es un pie más ancho, es un pie que ya tiene toda la formación muscular del adulto, formación ósea, no es tan elástico como el del niño y es capaz de soportar cargas hasta del doble del peso en condiciones normales. Por otra parte, el pie del niño es un pie más elástico, todavía los músculos no se han desarrollado para poder soportar fuerzas y cargas, las articulaciones son un poco más laxas y el pie es un poco más móvil. Por eso no podemos comparar el pie de un adulto con el pie de un niño. Esta imagen nos puede mostrar lo que es un pie normal. Y aquí vemos una familia, vemos el papá con un pie un poco delgado, dedo gordo un poco más grande, se disponen en forma de arco o arciforme. El pie de la mamá es un poco más ancho, es cuadrado, alguna con un poco menos de arco, el papá con un poco más, pero totalmente distinto al pie de su bebé. Esto nos hace pensar de que no quiere decir que alguno de los tres pies tenga algún problema, sino que los pies tienen bastantes patrones que nos hacen pensar cuál es la normalidad. En el caso de un niño, para todos ustedes que tienen niños pequeños, es importante saber ciertos patrones que nos pueden hacer pensar si el pie del niño está entre lo normal o tiene algún problema. Debemos ver que tienen sus deditos alineados, que el pie es flexible, que tiene una piel plantar gruesa que lo prepara poco a poco para la marcha y entre más gruesa se hace, más prepara el niño para la marcha. Tiene una almohadilla grasa que está presente en todos los recién nacidos, está presente en niños hasta los 3 años, algunos un poco más, y que ella le va a permitir una superficie de contacto mayor para su primer paso, para el momento que él empiece a caminar. Y tiene una excelente movilidad. Entonces aquí podemos ver 3 diferencias de 3 pies distintos, ninguno con patología, y ver totalmente distinto el pie del niño con el de sus padres. Ahora, ¿qué pasa con el niño cuando va a caminar? En un niño, tal vez uno de los primeros éxitos que él logra luego de sentarse, luego de gatear, es el momento que el niño camina. Y el momento que el niño camina, muchos padres lo anotan, es un día especial, y podemos ver que cuando el niño camina, coloca toda la superficie de su pie en el suelo, hace una especie, abre sus piernas para tratar de dar una superficie de contacto y estabilidad mayor, y al momento de dirigirse a su sitio va a caminar más parecido a un pingüinito, colocando los piecitos completos. Entonces, este niño pequeño tiene que vencer 2 conflictos, como que es llegar a su destino
Y otro conflicto más importante, que es que el niño no tiene el palito de un equilibrista de circo y tiene que utilizar sus herramientas de abrir los vasitos para mantener el equilibrio. Entonces, él tiene que llegar a su destino y no caerse. Entonces, para él lograr esto, sabemos que los músculos se están desarrollando, el aparato musculoesquelético se está desarrollando y que este proceso de marcha hasta la marcha madura va a tener un lapso de tiempo que el mismo crecimiento del niño lo va a ir corrigiendo. Entonces, si vemos al niño este de la foto, podemos pensar que tiene un pie plano. ¿Por qué? Porque no tiene arco plantar interno. Y si nos vamos al concepto, el arco plantar interno es la ausencia parcial o total del arco longitudinal o del candado, como llaman algunos, del arco interno, del arquito del pie. Si lo vemos, no lo tiene. Pero si retrocedemos a las imágenes anteriores, donde veíamos la imagen del piecito del bebé, recordamos la almohadilla grasa como una superficie extra de sustentación para dar un poco más de equilibrio y que el niño pueda mantenerse parado y que el niño pueda iniciar su marcha. Entonces, si es un pie plano, surgen preguntas. ¿Necesita tratamiento de entrada? ¿Le produce problemas a futuro a mi hijo? ¿Podrá desarrollar actividad deportiva? ¿Le causa dolor? Esto es muy importante porque el cuerpo tiene sentimientos y cuando el cuerpo algo no está funcionando bien, el niño lo va a expresar con incomodidad o con dolor. Y si al niño le duele o no camina, si le duele un solo pie, pues va a caminar de una manera que se ve cojito y esto el niño lo va a expresar. Si el niño es más grande, simplemente le va a decir, mamá o papá, cuando camino, cuando corro me duele. Y son motivos en que tienen que ir a la consulta ortopédica. Otra cosa importante, los padres nos preguntan, ¿yo uso zapatos ortopédicos? ¿Será que mi hijo ya lo necesita? Pues existe la creencia de que si yo lo uso, por ende mi hijo los va a usar y los nietos los van a usar. Y aquí sale la cesta. Mi mamá dice que el bebé debe usar zapatos ortopédicos. Y aparece la abuelita mandando zapatos ortopédicos porque hace 40 años a los hijos le mandaron, ella le puso y tenemos que tratar de hacer entender que lo que está pasando puede ser normal hasta cierto punto y cuando ya se sale de ese patrón normal, tiene que acudir a la consulta ortopédica. Hay muchos trabajos desde mitad del siglo pasado que hablan del desarrollo y este me gusta bastante porque el doctor Juan Javier Echerry y el Fernando Forriol hicieron un estudio por muchos años en qué pasaba en el crecimiento de los niños en Congo. Entonces ellos vieron el desarrollo de la morfología de la huella plantar de los niños congoleños y su relación con el calzado. Utilizaron Congo por ser una población vulnerable donde muchos niños no tienen acceso a un calzado y tienen que vivir su vida completa, ir a clases y hacer todo sin calzado, y otros sí tienen calzado. Entonces ellos estudiaron 1851 niños divididos entre niñas y niñas y llegan a una conclusión de que la formación del arco plantar interno depende de la edad y no del calzado, de que las niñas tienen mayor rango de corrección y que los niños descalzos presentan mejor formación del pie y mejor maduración del pie y formación del arco plantar interno. Entonces, estos niños congoleños nos hacen pensar de que el desarrollo es cuestión del tiempo y no tanto cuestión de zapatos. Pero ¿cómo se produce? ¿Cómo se puede corregir el pie? Y es lo que tenemos que cargarnos de paciencia y saber explicar, porque el proceso de corrección es un proceso lento que va con el crecimiento. Y en el crecimiento hay un desarrollo neuromuscular y equilibrio motor cada vez más fino, hay una corrección de la laxitud que tienen todos los niños y hay una estructura del pie cada vez se vuelven más maduras, se osifican de mejor manera hasta que logran la morfología de un hueso adulto. ¿Qué nos preocupa a nosotros como traumatólogos? Que el pie sea rígido, que duela, que sea muy severo, y nos preocupa también que sea muy cabo, que sea lo contrario, que en lugar de no tener arco, tenga un arco excesivo, pues este tipo de pies generalmente causan más dolor que un mismo pie plano. Entonces podemos determinarlos con signos simples, como lo son el signo de Fernández Fonseca, en donde vemos al niño parado, viéndolo de espalda, y vemos que el niño, su talón se va hacia la línea externa. Pero cuando el niño pierde la carga, o lo mandamos a parar de puntitas, vemos cómo esta corrección se da hacia la línea interna y se forma su arco plantar. De igual manera, el test de Yatt con el efecto de Windlax, que es desplazando el dedo gordo hacia dorsal, hacia posterior, y vemos cómo se forma el arco plantar interno. Se recomiendan
que los niños caminen descalzos, se recomienda que los niños caminen por superficies irregulares, pero tenemos que adaptarnos a la realidad de que en una ciudad, en Lima, ya es muy poco probable que un niño camine en superficies irregulares, siempre va a caminar en su casa donde tiene un piso de cemento, o algunos podrán hacerlo sobre grama, sobre césped, pero no todos tienen esa particularidad. Y para eso existen algunos dispositivos hechos de una goma especial que se le llama EVA, con superficies irregulares que algunos recomiendan para que el niño pueda establecer en ellos superficies y pueda ayudar a la formación del arco plantar interno. También estos mismos pisos de EVA con superficies irregulares para que el niño camine descalzo. Entonces, el pie duele, y como duele, los padres siguen, doctor, hemos esperado, al niño le sigue doliendo, ¿qué vamos a hacer? Entonces también hay trabajos que nos dicen cómo es la patología y cómo es el manejo, el tratamiento del pie plano flexible en niños. Y en este estudio, hecho en Japón por el doctor Yoshino, él estudió los niños y se dio cuenta de que los niños que no tienen problemas, es decir, dolor, ni rigidez, ni cansancio, no los trataban, simplemente no los trataban. Pero los niños que sí presentaban, utilizaban tratamientos ortésicos, llamamos ortesis a plantillas, a calzados, pero ellos daban la importancia de una plantilla y no de un calzado pesado que podía luego traerle problemas. Entonces, actualmente, apoyados con la tecnología, y esto ya está en Lima, ya se cuenta con esto, podemos hacer que a los niños se le haga un estudio un poco más detallado para poder medir qué es lo que está pasando en el pie, llevar esta información a un software y poder implementar una plantilla que va a corregir ese tratamiento de forma parcial. ¿Por qué parcial? Porque ella nos va a ayudar a aliviar el dolor, nos va a ayudar a aliviar el cansancio, pero la historia natural del pie plano no se va a corregir. Hay que tener en cuenta que si el niño usa una plantilla, usa un calzado, no es probable que porque lo usó 2 años, luego va a estar curado. Eso no lo hace una plantilla. Simplemente su función la ejerce cuando tiene la plantilla puesta. Cuando se la quita, el pie vuelve a deformarse. Y lo importante es que son correcciones flexibles, son ligeras, se personalizan a cada niño y pueden usarse con su calzado cotidiano. En conclusión, el cuerpo expresa sentimientos, si al niño le duele, él se lo va a avisar o se lo va a hacer entender. Tienen que mantener la calma, no comparar a sus hijos, eso es un error importante, que mi hijo caminó antes, mi hijo después, el mío mete los pies, el otro no, el mío tiene plano, el otro no, el del vecino. No caigamos en el error de comparar a los hijos porque nuestros hijos son únicos. Siempre es necesaria la opinión del médico. Hay que esperar que la magia de la naturaleza haga su trabajo y en cuanto a la corrección de los miembros de sus hijos, y que en cuanto a cualquier opinión, cualquier tratamiento que tengamos que hacer porque todo se sale de la normalidad, siempre puedes contar con nosotros. Muchas gracias. Queremos agradecer la exposición brillante del doctor Rincón y queremos ahora invitar al doctor Raúl Quispe. El doctor Raúl Quispe es médico staff en el área de traumatología infantil, ortopedia y cirugía reconstructiva de miembros inferiores en la Clínica Delgado. Hace patología congénita y de desarrollo de la cadera e infantil. También realiza neuroortopedia, desórdenes genéticos, es director médico y miembro del staff de traumatología infantil, neuropediatría y cirugía reconstructiva de Dr. Q, médicos especialistas. Queremos dar ahora el pase al doctor Raúl Quispe para que nos hable sobre el desarrollo de los miembros inferiores. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Voy a dar la segunda parte. Gracias, David, por la presentación. Como padres, deberíamos saber algunos conceptos y algunas cosas importantes acerca del desarrollo de los miembros inferiores. ¿Y esto por qué? Porque el desarrollo normal va a sufrir cambios durante el crecimiento de los niños. No es, digamos, una condición constante el hecho de que uno tenga una determinada forma de los miembros inferiores, y van a existir cambios que van a ocurrir tanto a nivel angular como rotacional. Cuando hablamos de algo angular, nos referimos a la forma de las piernas cuando las miramos de frente. Y entonces imaginamos a una persona y podemos decir a grandes rasgos que pues sus piernas pueden estar rectas,
arqueadas o en una configuración como si fuera una X. Y cuando hablamos de la parte rotacional, nos referimos a la forma en cómo ponemos los pies al caminar. Podemos ponerlos hacia adentro de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, con los pies mirándose prácticamente, o podemos caminar rectos o hacia afuera. Entonces, estas configuraciones, lo que debe importarnos como papás es saber si son normales o no. Y las frases más comúnmente relacionadas con este aspecto están relacionadas con las siguientes frases. Mi hijo mete los pies al caminar, ¿no? Eso es algo muy frecuente. En la consulta, nosotros tenemos a los papás que nos dicen eso. La segunda es, mi hijo camina chueco, ¿no? Camina chueco porque mete los pies. O mi hijo junta las rodillas al caminar y no se ve armónico, no se ve estético. Entonces, más allá de la configuración estética, lo que nosotros tenemos que determinar es si esa presentación realmente es un problema para el niño o va a impedir que tenga un desarrollo adecuado. La nomenclatura, digamos que es algo que en términos generales va más para los médicos, pero en términos generales, cuando las piernas están arqueadas, se denomina que están en varo, y cuando las piernas están como una X, ya sea leve, moderada o severa, se denomina se denomina valgo, ¿ok? Pero lo importante para nosotros como padres es saber cómo es el desarrollo angular, cómo va a cambiar el cuerpo de un niño. Y esto, al igual que los estudios que presentó el doctor Rincón respecto al pie, ya está estudiado. Ya tenemos este conocimiento perfectamente definido y sabemos que los miembros inferiores, en cuanto a su forma, van a cambiar desde el recién nacido hasta aproximadamente los 7 a 9 años. Eso quiere decir que los niños recién nacidos pueden, no quiere decir que todos lo tengan, tener las piernas arqueadas de una manera natural y estas con el tiempo van a ir modificándose para que alrededor de los 2 años ya cambie la configuración y pueda verse como una X y alrededor de los 7 años volver a ponerse rectas. ¿Desde hace cuánto tiempo tenemos estos conocimientos? Pues bueno, esta pequeña gráfica que vemos a continuación y que la voy a explicar con más detalle en las siguientes diapositivas, pertenece a los estudios de unos finlandeses, que son los doctores Selenius y Vanka, que hicieron este estudio en 1975. Eso quiere decir que este conocimiento no es nuevo y que obviamente han comenzado a publicarse a través del tiempo muchos más estudios que han corroborado el primer estudio publicado y que nos van a definir cómo es el desarrollo normal. Entonces, es normal que un niño nazca con las piernas arqueadas y no hay que fajarlos, no hay que tratar de cambiar esa anatomía, porque esa presentación incluso puede estar presente hasta el 1 año y medio. Y la forma de darnos cuenta, pues es muy práctica. El niño se va a parar y definitivamente vamos a ver un arqueamiento. Después del 1 año y medio, alrededor de los 2 años, las piernas pueden estar rectas y permanecer así por un tiempo, pero si avanzamos un poco más en la edad, vamos a ver que va a existir nuevamente un cambio. Y este cambio se va a dar de manera más drástica entre los 3, 4 años aproximadamente, y es donde podemos ver que las piernas pues tienen las rodillas juntas y efectivamente los tobillos separados. Y si uno le pide a su hijo que junte los pies, lo que va a ocurrir es que una rodilla siempre se va a quedar adelante de la otra. Es por eso que también se conoce a esto como el síndrome de las rodillas que se chocan o knock knees. Y muchas veces se atribuye incluso esta forma de presentación al hecho de que el niño pueda tener dificultades para realizar actividades físicas. Entonces el papá dice, mi hijo tiene las piernas en X, corre y se cae, no siendo cierto realmente. De hecho, la compensación natural que tiene el niño hace que el efecto de tener las rodillas en ángulo no tenga ningún tipo de relación directa con la forma en cómo van a poder correr o caminar. Pero no queda ahí la presentación. El niño sigue creciendo
y alrededor de los 5 años nuevamente comienza a realinearse los miembros inferiores para que finalmente alrededor de los 6 años y medio, 7, ya exista una presentación donde las rodillas puedan juntarse y los tobillos también. Pero definitivamente esto no es una condición que va a ocurrir en todos los seres humanos. Existe un patrón genético que puede llevar a que papá o mamá, o la familia de papá o la familia de mamá, tenga un tipo de presentación discretamente angular o discretamente arqueada. Como todos sabemos, los futbolistas, por ejemplo, tienen generalmente las piernas en varo, es decir, ligeramente arqueadas. Y eso para el deporte que practican, para el fútbol, puede resultar beneficioso. Y esto es una condición que probablemente pueda ser heredada. Entonces, cuando uno evalúa clínicamente a los niños, tiene que diferenciar entre lo que es normal y lo que es anormal, ¿no? O sea, lo fisiológico, como lo denominamos nosotros, o lo patológico. Y esto va a tener que ver con ciertas características generales. Veo a mi hijo y tengo que ver que si es normal, va a estar de acuerdo a la edad, ¿no? Como lo hemos descrito. Es general, eso quiere decir que va a ocurrir en sus dos piernas. Es regresivo, eso quiere decir que va a cambiar con el tiempo. No va a ser severo. Y probablemente por el hecho de ser generalizado, que va a ocurrir en los dos lados, sea asimétrico. Y lo anormal, pues lo que me va a preocupar va a ser todo lo contrario. Que no esté esperado para la edad, que sea localizado, o sea, que uno de los dos lados nada más esté afectado, que progrese en el tiempo, que sea severo, o que definitivamente sea asimétrico, ¿no? Y eso, con ejemplos, lo vamos a ver aquí. Dos fotografías de dos niños de diferentes edades, donde se puede ver que tienen una configuración que se ha descrito ya, pero que en ambos casos es simétrica, o sea, sus dos piernas tienen el mismo alineamiento. Pero veo este otro caso, donde tengo una niña que probablemente tenga una enfermedad y por esa razón sus piernas tienen una configuración en X, pero se dan cuenta que un lado es mayor que el otro y que además tiene una forma característica de pararse, o sea, una forma rara, que no es la que usualmente encontramos. Esperado para la edad. A la izquierda tenemos a un niño de 1 año, 6 meses, que tiene las piernas discretamente arqueadas, pero a la derecha tenemos a una niña de 3 años y medio con las piernas arqueadas. Eso ya no es normal. Esto ya me lleva a pensar como médico y también debería llevarnos a pensar como padres de que algo está ocurriendo con estas piernas y que probablemente tenga que ser evaluada por un traumatólogo especialista en ortopedia. Leve moderado, como vemos a la izquierda, no es para nada una presentación en X, pero que no va a interferir probablemente en nada en el desarrollo de la niña. Y a la derecha vemos dos características severas, sobre todo, ¿por qué? Porque los pacientes no son pequeños, son pacientes grandes, como se puede ver indirectamente, no corresponde pues a un niño pequeño, sino a un adolescente en ambos casos. Y esto es algo que realmente sí debería preocuparnos. Entonces, los cambios en la forma de las piernas se van a dar durante todo el crecimiento, ¿no? Hasta que el niño tenga 9 o 10 años. E incluso, en algunos casos, se puede dar más. No debería preocuparnos si va de acuerdo a lo presentado, a lo que hemos conversado en este momento. Siempre hay que valorar la forma de las piernas de la familia, ¿no? Si papá pertenece a una familia con piernas arqueadas, pues no va, probablemente mi hijo, mi hija pueda llegar a tener ese tipo de presentación. Y hay que acudir al médico ortopedista si siempre sospechamos de algo anormal. ¿Ok? Entonces, esta es la parte que corresponde al desarrollo angular. Y también habíamos hablado al inicio del desarrollo rotacional. Esto para una charla es un poco difícil de explicar y voy a tratar de hacerla lo más práctica posible para que la entiendan. Entonces, las torsiones óseas, que así es como se denominan, forman parte del desarrollo normal de los miembros inferiores. El rango de normalidad es amplio, o sea, no hay un patrón común, un patrón único de presentación, y también ocurren cambios constantes con el tiempo. Todo esto es algo que está relacionado con la parte rotacional.
¿Y qué quiere decir la parte rotacional de los huesos? Significa que en la posición en la que nosotros ponemos los pies al caminar va a depender de hacia dónde estén rotados nuestros huesos en los muslos y en las piernas, es decir, la rotación de los fémures y de las tibias. Estos huesos, al momento de crecer, no se quedan en un solo plano, van rotando, van cambiando, van girando. Y esta rotación también se da en la medida en que el niño va creciendo. Y la rotación de ambos huesos, de manera normal, va de adentro hacia afuera, en un rango diferente entre los fémures y las tibias. Y también, obviamente, existen factores genéticos, sobre todo, que pueden influir en la presentación final, en que el adulto tenga la forma de presentación de sus pies, ya sea hacia adentro o hacia afuera al momento de caminar. Para explicarlo mucho más práctico en imágenes, entonces tenemos que como ven acá, es un mismo niño. Es un mismo niño en 3 tiempos diferentes. Y podemos ver que en una parte está con los pies hacia adentro, con los pies neutros y con los pies hacia afuera, porque la rotación de los miembros inferiores es lo que está influyendo en cómo va a presentarse al final los pies. Y eso es lo que ocurre de manera natural internamente, sin que nosotros realmente podamos influir en el resultado final. Esto también fue evaluado y al igual que el desarrollo angular, cambia conforme el niño va creciendo, ¿ok? Y va habiendo una modificación, como dije, de adentro hacia afuera. ¿Cuál es la presentación clásica, clínicamente observable de un niño que tiene una torsión femoral, por ejemplo? Esta, de la que el niño se pare con las rodillas como mirándose y que los pies vayan hacia adentro. Pero sobre todo es que cuando se le pide al niño que se arrodille y que trate de ponerse en una posición cómoda, el niño siempre va a sacar los pies hacia afuera. Y esto se produce porque el fémur de ese niño está más rotado que el de un adulto. Y es normal que un niño tenga este tipo de rotación desde el nacimiento, incluso hasta los 10 u 11 años. Entonces, no es raro, no es anormal, ni es para nada algo que perjudique al niño el hecho de poder sentarse así. ¿Ok? Sí existe una relación indirecta con algunos otros problemas, ¿no?, que puede tener ese niño y que pueden influir en que al final este tipo de forma de sentarse pueda llevar a que el niño tenga problemas, pero en general no. Si uno acude a una reunión donde hay muchos niños jugando, va a ver que el 60 o 70% de esos niños de alguna manera se sienta así. Y eso indirectamente también me está indicando de que no puede ser posible de que 7 de cada 10 niños estén enfermos, ¿ok? Entonces, si un niño se siente así es porque tiene una torsión femoral. Y clínicamente nosotros en un consultorio lo evaluamos de esta manera, con un test que es específico para ver hasta dónde se caen las piernas. Eso se asocia también muchas veces a la torsión de las tibias. Y de igual forma, las tibias van de adentro hacia afuera, rotan y giran, y eso hace que los pies también vayan apuntando de adentro hacia afuera. Existe entonces una distorsión o desrotación, que es un término que se acuña más fácilmente, pero la palabra correcta sería una distorsión. ¿Cómo valoramos eso en el niño? De igual forma, ponemos al niño boca abajo y vemos doblando la rodilla y doblando el tobillo hacia dónde apunta el pie. Y si la tibia está rotada hacia adentro, vamos a ver que el pie mira hacia el centro del cuerpo del niño. Esto sí es una condición que debe ser evaluada y valorada en el tiempo. Y las características del fémur y de la tibia sí van a variar. Entonces, son independientes entre niño y niño. Y eso es lo que traté de decir al inicio. Existen muchas variables. ¿Qué quiero decir con eso de manera práctica? Que un niño puede tener una torsión femoral interna aumentada con una torsión tibial externa. Puede tener una torsión femoral interna leve con una torsión tibial interna. Es decir, el patrón aquí es más variable que en el tema angular. Y por lo tanto, esto sí
se recomienda que sea evaluado por un ortopedista en la medida en que yo sospeche que algo está mal, ¿no? Y la edad específica para la evaluación puede variar entre los 3 y los 7 años. Este cuadro final es para poder ver cómo en líneas verdes existen cambios que se dan constantemente en los niños desde el nacimiento hasta una edad que es mayor, o sea, desde 13 o 14 años. Entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos ante una condición de presentación de los miembros inferiores hacia adentro o hacia el neutro? Cuando veamos que es asimétrico, cuando vemos que compromete la forma de caminar después de los 7 u 8 años de edad, y las que son severas o que impiden a que el niño pueda desarrollarse de una manera adecuada. Y cuando digo desarrollarse de una manera adecuada, me refiero a que no puedan jugar, a que no puedan correr, a que no puedan hacer las actividades propias de los niños. ¿Ok? Una pregunta que probablemente todos están haciendo es, ¿puedo cambiar la forma realmente de los miembros inferiores? No. Primero, si yo tengo un patrón genético, eso es algo que no va a cambiar. Lo que se hereda no se hurta. La genética va a prevalecer. No sirven, y está demostrado, que al niño lo enyesen. No sirven los aparatos ortopédicos como los twisters que vemos en la imagen. No sirve otro tipo de métodos que, por el contrario, hacen sufrir a los niños. La terapia física para lograr un cambio rotacional, que muchas veces también mucha gente la indica, sirve para compensar muchas veces las fuerzas musculares y de esta manera hacer que la presentación al momento de caminar cambie, pero no va a cambiar la forma del hueso. Y el hueso es un elemento sólido y no va a cambiar porque yo estimule a través de un ejercicio de 1 hora diaria su forma. Eso es algo que tendría que tener un patrón muy largo para que realmente pueda ejercer algún cambio en el cuerpo del niño. Entonces es mejor que como padres seamos pacientes. Dejemos que el tiempo y la naturaleza hagan su trabajo y estemos atentos a cualquier cambio para solicitar una consulta con cualquiera de nosotros o con cualquier otro ortopedista que ustedes deseen y puedan de esa manera valorar si lo que tiene su niño o niña es normal o anormal. Ya lo decía un doctor español, médico fisiatra, que muchas veces tratamos a niños que realmente no necesitan de nosotros. ¿Ok? Con esto terminé. Muchas gracias. En tiempos de COVID ahora todo es diferente y nuestras reuniones como esta seguirán y serán virtuales en la medida en que nuestro mundo siga cambiando. Muchas gracias. Ahora voy a presentar yo a David, que es nuestro moderador, pero definitivamente también es un médico especialista con una amplia trayectoria. David es un médico egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Es un médico al cual conozco desde hace mucho tiempo, trabajaba en el Hospital del Niño, ha trabajado también en la Clínica Delgado junto con nosotros, en la Clínica Angloamericana, pertenece al staff de Dr. Q desde el inicio y definitivamente es un médico en el que nosotros confiamos directamente en todo su conocimiento y justamente en base a ese conocimiento es que nos va a compartir el tema que a continuación sigue, que es el del calzado, porque a las mamás y a los papás les preocupa mucho el calzado que debe tener su niño. Así que los dejo con David ahora y al final pues ya estamos prestos a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Efectivamente voy a hablar ahora, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, es verdad, el calzado es una causa muy frecuente de consultas y de preguntas de los padres a los médicos especialistas, ¿no? ¿Qué zapato voy a usar? ¿Cuándo voy a usar el zapato? ¿Qué material tengo que usar para el zapato? ¿No? ¿Debo hacer el zapato más grande, menos grande? ¿Debe quedarle justo? ¿No? ¿Arriba el tobillo, por abajo el tobillo? Son muchas preguntas que los papás se hacen con respecto al calzado, ¿no? Entonces, cuando encuentro en la consulta a un papá que hace esta pregunta, ¿no? Mi primera respuesta que viene a la mente es esta.
El mejor calzado es el pie descalzo. Eso es lo que ustedes deben entender. Si ustedes entienden esta frase, si la interiorizan, la internan y la retienen en la mente, yo puedo dar por concluida esta charla, así de sencillo. Porque es verdad, la tendencia actual, y está establecido, es que la mejor manera de ayudar a que los pies de nuestros hijos se desarrollen es teniéndolos descalzos. Teniéndolos descalzos. Vemos acá a los jugadores de la selección de fútbol de Nigeria. Ustedes ven que todos son altos, son fornidos, y no hay ningún jugador con ninguna deformidad. Ninguno está deforme, ninguno tiene los pies chuecos, la espalda no está curvada ni nada por el estilo, ¿no? Pero como todo jugador de fútbol profesional, muchos de estos muchachos vienen de estratos sociales bajos. Y en el África, ser de estrato social bajo, ser pobre, es andar así, andar descalzo todo el día. Es algo que ya mencionó mi colega Raúl Iombrani, ¿no? Entonces, ya los estudios demuestran que efectivamente el estar descalzo y hacer actividades descalzo hace que mejoren cualquier alteración o deformidad desde la cadera hasta la punta de los pies. Eso está definido. Pero, sin embargo, vamos a ver. ¿Cuál es la función del calzado? El calzado tiene ya creado por el hombre miles de años, ¿no? Y básicamente se crea para una función de protección, ya sea de lesiones como traumatismos, como lesiones por frío, lesiones por calor, por cortes, heridas contuso-cortantes que uno encuentra en el suelo al caminar descalzo, por infecciones en parásitos. Hay parásitos como esta foto que es la larva migrans cutánea, que se introduce en la piel y recorre la piel hasta que encuentra un vaso y sigue su recorrido y sigue su desarrollo, ¿no? Usualmente ocurre en pacientes que están caminando en áreas rurales, sin zapatos. Tenemos el famoso pique o la nigua, que es la Tuna penetrans, que también es un parásito que se introduce en la piel y queda, ¿no? Sobre todo en la piel del pie. También nos protegen de mordeduras de animales, mordeduras de insectos. Y en los últimos siglos ya la aparición del zapato tiene mucho que ver con el estatus social y con la moda. La forma y el diseño, los calzados van variando de acuerdo a esta moda y de acuerdo al estatus. Entonces, ¿qué hacer? Aquí simplemente es tener sentido común. Es mucho sentido común, felizmente. En el verano, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños? Llevarlos a la playa, en la arena, que corran, que salten, que se caigan, descalzos. En el parque o en el gras, en el jardín, hacerlos también que corran descalzos. Obviamente siempre tratar de que sea un sitio seguro para el niño. En el invierno es más difícil tener, sobre todo en Lima, a los niños descalzos por la casa. ¿Yo qué les recomiendo a los papás? Pueden llevarlos a estos juegos de comida rápida, estos fast foods, y meterlos en estos juegos que tienen varios pisos, que se arrastren, que se caigan, se levanten, se trepen, lo que dé la gana, sin zapatos y con medias, ¿no? Si ustedes quieren que haga una terapia física buena, entonces les recomiendo 1 hora 3 veces por semana. O sea, es un decir, en realidad. Pero si ustedes van, llevan su periódico, se sientan y lo tienen ahí, realmente estamos haciendo algo muy bueno por los pies de los niños, ¿no? Pueden estar también en la casa descalzos, hay unas medias antideslizantes que se pueden usar para proteger al niño y evitar que se pueda caer. ¿Qué actividades pueden hacer durante el año? En realidad son muchas actividades, ¿no? Actividades descalzas, tenemos las artes marciales, en las que están descalzos, la gimnasia, tenemos el ballet. En cuanto al ballet, debemos considerar de que cuando se dedica una persona de manera profesional, esto puede conllevar a deformidades o alteraciones en los pies. Pero si es que el ballet se hace de manera recreativa o recreacional, en realidad no hay mucho problema. Tenemos la Marina Norteña, en la que vemos que están en un baile muy bonito peruano, bailando descalzos, ¿no? Y en general, cualquier deporte con un calzado adecuado durante el año está bien, es bueno. ¿Cuáles son los efectos del calzado? Los efectos del calzado tenemos que verlos haciendo una analogía cuando ponemos yesos a pacientes con fracturas.
¿no? Estos yesos son rígidos, son muy duros y están durante un buen tiempo colocados, unos 2 o 3 meses en algunos casos, ¿no? Se dice desde que el segundo día de inmovilización se inicia un proceso de rigidez articular y de atrofia muscular. Y cuando se saca el yeso, se retira el yeso, vamos a ver que hay una atrofia muscular, como en este caso, vamos a ver que hay una rigidez articular, y vamos a ver también que cuando los zapatos, dependiendo del grado de rigidez o de compresión que tengan en el pie, pueden también formar algo similar. Pueden hacer deformaciones, pueden debilitar la extremidad en la que se ha puesto el zapato, y sobre todo pueden limitar la movilidad. Hay que evitar las suelas que sean resbalosas o pegajosas. Hay que evitar los zapatos puntiagudos. Zapatos de suela rígida. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué se recomienda? Nuevamente acá el sentido común, ¿no? Muchos papás nos preguntan en la consulta qué zapatos debemos usar, ¿no? En realidad, zapatos flexibles, suaves, que no sean pesados, que sean más grandes que chicos, ¿no? Muchos papás nos preguntan en la consulta, ¿cuántas tallas más podemos ponerle a los niños para hacer que el zapato le dure todo el año? ¿No? En realidad es sentido común. No deben ser demasiado anchos para no poner en riesgo el pie, pero sí debemos tener cuidado en que el zapato sea especialmente ancho. El zapato sea especialmente ancho. Y yo sugiero a los papás cambiarlos cuantas veces sean necesarios, ¿no? Si el niño crece y ya el zapato le queda chico, hay que cambiarlo. El gasto que hacemos en ese momento no se puede comparar con el gasto que podríamos tener cuando ya el chico alcanza una edad mayor y tiene deformaciones o alteraciones que el tener que hacer ese gasto para poder tratarlas va a ser mucho mayor. En cuanto al zapato, hay que ver las características que están en la etiqueta del zapato, ¿no? Considerar, puede tener un poco de absorción del choque, un poco de elevación, las características que tengan para distribución de la carga, ¿qué material? Un material que permita respirar al pie. En realidad, con que sigan lo esencial, el pie va a estar bien protegido. En cuanto a los calzados y los deportes, aquí tenemos que considerar mucho la anatomía y la biomecánica, que en los niños y en los adultos es totalmente distinto. E incluso entre los mismos niños, dependiendo de la edad, también varía la anatomía y la biomecánica. Entonces, en niños pequeños, ¿no? El zapato no ayuda ni protege al aprender a caminar, ¿no? Muchos papás se acercan a nosotros y nos dicen, mi niño está aprendiendo a caminar, ¿qué zapato le puedo comprar? ¿O qué zapato me han recomendado o me puede recomendar, ¿no? El pie es muy flexible a esta edad y el zapato debe ser flexible como el pie, o debe permitir la flexibilidad y mantener la flexibilidad de ese pie. A esta edad, el impacto es muy bajo en niños, ¿no? La carga que manejan es baja, la energía que se libera también es muy baja, entonces no es necesario preocuparse por el acolchamiento del calzado. Esta parte es importante, la propiocepción. La propiocepción es una característica, una propiedad en la cual el cerebro tiene una estrecha relación con el pie. De tal manera que el cerebro aprende a saber en qué posición se encuentra el pie en todo momento. Si está arriba, hacia abajo, de costado, estamos parados de manos, estamos sentados, corriendo, saltando o caminando. Entonces, esta propiedad de la propiocepción se comienza a establecer desde muy pequeños, desde cuando el pie comienza a apoyarse sobre el suelo. De tal manera que el zapato no debe tener una suela muy ancha o muy dura que se interponga en el desarrollo de esta propiedad. En cuanto a la edad escolar, el paciente ya tiene mayor actividad física
ya los tejidos ligamentarios, musculares, el tejido conectivo se fortalece y se desarrolla y le brinda una mayor estabilidad al niño. Y también vemos que el niño realiza mayores actividades en suelos duros. Entonces, aquí sí vale la pena tener un zapato que tenga un tipo de acolchamiento, pero sin exagerar. Y siempre tener en cuenta, siempre, que el zapato debe ser más ancho que el pie. Siempre respetar la anchura del zapato, sobre todo en la parte delantera del zapato. Y ahora, el zapato ortopédico, el calzado correctivo, en realidad es un término mal acuñado, ¿no? El zapato ortopédico, calzado correctivo. Luego que el niño ha sido visto por el especialista y no se le encuentra ninguna alteración o deformidad, no es necesario el uso de zapatos ortopédicos. Ustedes actualmente no van a ver muchos niños caminando en la calle con aparatos ortopédicos, como antes se veían. El uso de plantillas se puede dar solamente para dar confort al pie, pero tener presente de que la plantilla no va a curar el pie. La plantilla no va a curar ninguna alteración que tenga el pie. Y usualmente se usa en niños mayores en quienes la forma del pie está prácticamente definida. El zapato ortopédico, como ustedes ven, produce mucha rigidez y mucha compresión. Y todo lo que conlleva, cuando ya expliqué el problema del enyesado, pueden producir úlceras, depresión, ¿no? Hemos visto que el calzado ortopédico, ya los estudios demuestran, la evidencia científica demuestra de que el zapato ortopédico no cura el pie plano, no cura el pie cabo, no hay ningún tipo de curación. Como ya mencionaron mis colegas anteriores, ¿no? Muchas tías y muchas abuelitas con muy buena intención ven a nuestros hijos deformes y nos recomiendan el uso de un zapato ortopédico o en todo caso ponerle los zapatos al revés o zapatos ortopédicos con horma invertida. Hay estudios que están demostrando que esto produce en algunos niños la producción del famoso juanete, que es el hallux valgus, ¿no? Pero sobre todo, el uso de calzado ortopédico, sobre todo, afecta mucho la autoestima de los niños, ¿no? Muchos papás nos cuentan, ¿no? Y cuando van a la consulta, que sí, efectivamente, cuando yo era niño, usé zapatos ortopédicos, ¿no? Sentía mucha vergüenza, me sentía menos que mis compañeros, o era motivo de burla de mis compañeros, ¿no? Entonces, debemos cuidar mucho la autoestima de los niños, mucho. Esta foto que vemos acá es una foto de una niña, es una foto de un texto de un libro de ortopedia infantil que usamos mucho nosotros. Es una niña que en el rostro lo tiene difuminado, pero podemos ver una gran sonrisa en el rostro, ¿no? Y la leyenda dice, más o menos, que esta foto se tomó el día en que se le dijo a la niña que nunca más iba a usar esas cosas. Entonces, esa felicidad es la que debemos nosotros mantener con nuestros hijos, cuidarlos y protegerlos. Gracias.